Va a arrancar el partido, la primera posesión es para 2 de mayo, autoriza José Méndez. Ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para el arranque del torneo clausura para Guaraní, para 2 de mayo, la mueve Alcides, gana la banda y la corrida es de Rodríguez, promete Derli, metió el centro para atrás, el remate, tapó Martínez, soltó la mano a tiempo, Alexandro Maidana inquietando con el tiro dentro del área, llegó profundo el equipo de Bernay. Ataque en profundidad dentro de ese sector izquierdo. Y avanza muy bien, va y va, Castro como una daga, tocó para el medio, la dejó pasar Vareiro, Ruiz Díaz va por derecha, está buena, va amagando primero el remate de zurda, tapó Rodríguez con el pie derecho, Elías Alfonso enganchó y le dio de zurda, llegó la primera también para el 2 de mayo. Bueno, y Alfonso lo que sabe, que es siempre bien posicionado por la raya. Va al frente Matías Martínez por el costado izquierdo dentro del área, ganó Martínez, metió el centro, está el primero, Feliu al palo, increíble pero cierto, se lo perdió Juan Feliu, la reaviva por el costado izquierdo, busca de vuelta 2 de mayo, con Sergio Vareiro al control, encarando al frente, es Castro el que la tiene, Castro filtró para adelante, Martínez y el centro al área, se pierde afuera, qué chance. ¡Qué chance enorme ha perdido 2 de mayo! Juan Feliu a las puertas del primero en el partido. Feliu encarando al frente, Alfonso movió para Feliu, centro de Feliu, el segundo palo. Se fue cerrando el tiro y cayó al techo del arco. Castro intenta, pierde y la gana Alcides. Y va Benítez, acelera Alcides, busca filtrar, metió para Ferfer. Ferfer escapó de Parris, la escaló Ferfer y el remate. ¡Golazo! ¡Gol! De Fernando Fernández, la fiera suelta en las cercanías del área, buscó por adentro, se movió para inquietar a Parris que terminó resbalando, la tocó primero para alejarla del defensor, gran aceleración por derecha de Alcides Benítez y en automático, después de controlarla, sacó la volea de derecha, la clavó al palo derecho, impresionante para Elías, pasó por afuera, Castro recibe, Castro va, se metió al área, Castro cruzó el remate, el cierre y la saca Diego Fernández. ¡Penal! Penal para el 2 de mayo por una mano suelta dentro del área. Es lo que marca José Natanael Méndez. Tendrá una enorme posibilidad de empatar el partido el gallo norteño. Bueno, y Méndez con mucha seguridad termina cobrando esta situación. Nosotros a la espera de la repetición, por supuesto. Acción que se tendrá que revisar. Pero a priori vamos a tener penal para el 2 de mayo. Ruiz Díaz preparado. A 12 metros del grito más apasionante de todos. Va Ruiz Díaz. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo, Rodrigo Ruiz Díaz y un remate potente arriba al ángulo izquierdo. Además, descolocando al portero Rodríguez, empató el encuentro con un tiro muy certero, un penal inatajable al techo del arco. Gran ejecución de Rodrigo Ruiz Díaz. 2 de mayo 1, Guaraní 1. Arranca a buscar desequilibrio y escapa de 2. Miño, la hizo muy bien César. Miño abrió por izquierda, limpió camino. Se manda Derli Rodríguez, mira el área. Centro de Rodríguez, va Ferfer, cabeció. ¡Willy, gol! ¡Gol! De Guaraní. El Willy Mendieta culminó una acción que empezó a originar, que le dio gran claridad y lucidez. César Miño por adentro, limpió camino entre 2, abrió por punta izquierda. Derli Rodríguez tuvo tiempo y espacio, pensó en la pausa. Ferfer la peinó y la empujó. El Willy Mendieta, el 10, y la pelota un romance eterno. Y aquí Mendieta pone Guaraní 2, 2 de mayo 1. Y es un golazo por la forma en la que se termina generando esta acción. Solo 3 afuera, va al centro, el envío Dragón profundo. No pudieron sacarla, quedó dentro del área. ¡Gol! ¡No, travesaño! Increíble, el balón pega en el travesaño, nadie pudo empujarla. Le queda frente, busca por afuera. Se planta Gómez y la saca hasta un costado. Increíble la chance que se ha perdido el 2 de mayo. Tremenda posibilidad, Miranda. Partido que va creciendo en emotividad y también en situaciones. En el borde del área, metió el cuerpo. Bien por Fernando Fernández, tremendo la recuperación. Y los pone a correr a Miño. Y va César Miño por el tercero. Lo liquida Guaraní con Miño y el remate al arco. ¡Afuera! ¡Afuera! Cerca, muy cerca.
demasiado cerca del palo izquierdo. Miño lo pudo haber liquidado. Y hubiese sido un cierre perfecto para los dos. Para Ferfer, porque le hubiese otorgado su segunda asistencia en el partido y premiándolo por esta muy buena recuperación. Y también para Miño, que había sido clave en la acción del gol justamente de Willy. Increíble cómo caprichosamente la pelota terminó afuera. Pasa Miño, toca Maidana. Miño lo tira a Willy para el tercero. Miño pica en punta, espera a Willy, cruza a Miño. ¡Willy! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. +3 lo liquida el Willy Mendieta en el cierre. La salida pronta por punta izquierda. Fresco Miño, que tuvo un impacto impresionante en el partido. Metió un pase ponzoñoso, picante, que no pudo sacar Parris. Y con técnica, con sutileza. Y el gol es completamente lícito. Victoria para Guaraní, final del partido. Ganó por 3-1. Así, con goles de Fernando Fernández, del Willy Mendieta en 2 oportunidades. Había empatado transitoriamente Rodrigo Ruiz Díaz. Se impuso el equipo de Víctor Bernay.